Buenos días y bienvenidos a todos para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empezamos este webinar mirando la evolución de la demanda eléctrica en los últimos años. La semana pasada, pues la demanda eléctrica mantuvo su tendencia al alza, que es totalmente de temporada. La demanda entonces aumentó respecto a la semana anterior, básicamente porque pues, los días son más cortos, entonces usamos más luz, porque también hace más frío, entonces usamos más calefacción, y eso es básicamente una variación estacional de demanda totalmente normal, este perfil, esta subida. Respecto a los años anteriores, nos mantuvimos en niveles más bajos, sustancialmente más bajo que el año anterior, un 11% más bajo. Respecto al año 2020, pues ya la diferencia es menor. Entonces aquí, muy probablemente lo que estamos viendo es unos efectos de las medidas de ahorro energético, porque claramente hay más conciencia del hecho que hay que ahorrar. Sin embargo, es posible que todavía no se sigan todas las medidas, entre otros porque típicamente la instalación térmica de las viviendas hace que a veces puede ser difícil reducir realmente el uso de la calefacción, claramente. Sin embargo, está claro que vemos un impacto respecto a años anteriores, porque de igual forma tenemos una demanda más baja que la demanda más baja de los años anteriores. Nos quedamos más bajo que el 2020, donde teníamos a la vez un invierno, un fin de otoño cálido y también unos impactos de la pandemia a nivel económico, pero también miramos aquí los años anteriores, el 2016 o 2015, igual nos quedamos más bajos. Pues aquí, obviamente, como decía, probablemente unos impactos de las medidas de ahorro, aunque todavía es un poco temprano, como decíamos, un poco temprano para tener una información sólida y analizar bien eso, pero probablemente es un poco de impacto ahí. Y como ya llevamos diciendo desde el principio de año, la expansión, el boom de la generación distribuida solar, el autoconsumo solar, más también el hecho que llevamos arrastrando ya unos meses de precios altos de energía, eso también está teniendo un impacto sobre el nivel de demanda eléctrica que estamos teniendo. Pero bueno, entonces, esta demanda que que siguió subiendo, siguiendo básicamente su perfil estacional, pero más baja que los años anteriores. Eso ayudó a mantener esta demanda relativamente baja, ayudó a mantener el nivel de precio medio del mercado diario en niveles relativamente bajos. Cerramos la semana pasada con un promedio a 110 euros el megavatio hora. En el rango de precio que estamos viendo desde unos meses, desde que volvió básicamente la eólica, en particular, eso es la mayor diferencia que tuvimos aquí respecto a los meses anteriores, más producción eólica y un precio que se movía entre 100 y 125 euros el megavatio hora. La semana pasada subió un poco el precio respecto a la semana anterior, básicamente porque tuvimos un poco menos de viento. La semana anterior fue una semana récord a nivel de producción eólica. La semana pasada ha sido una semana buena, con una muy buena producción, pero ya no en niveles récord. No podemos tener niveles extremos toda esta semana. Y respecto a los años anteriores, pues claramente una diferencia muy fuerte. El año pasado, a esas alturas del año, ya estábamos de lleno en la crisis energética. El precio del gas estaba subiendo mucho, la nuclear francesa empezaba a tener sus problemas, que sigue teniendo. O sea, todavía no han vuelto a operar todas las unidades que tenían que haber vuelto a operar en Francia. Pero bueno, respecto al año pasado, igual un precio a la mitad. Año pasado, a estas alturas del año, estábamos a 220 euros por megavatio hora y solo en 110 este año. Y hace 2 años estábamos debajo de 50. Otra realidad nuevamente, ahí estábamos saliendo de la pandemia, empezando a salir de la pandemia.
Pues como decía, una fuerte producción solar y eólica, eólica en particular, perdón, la semana pasada. Al principio de la semana en particular tuvimos muchísimo viento en la península ibérica, unos récords de producción eólica la semana pasada, en el inicio de la semana, de hecho, con más de 20 gigavatios de producción eólica, lo que es muy alto, es un factor de planta medio del país cercano al 80%, lo que es extremadamente alto, obviamente. Eso para España, en Portugal también la producción muy alta, incluso en Francia. Incluso la semana pasada Francia tuvo mucho viento y un fuerte aporte eólico en Francia. Eso vamos a verlo en unos minutos, ayudó a bajar globalmente los precios. No tanto en Francia, pero bastante en la península ibérica. Mucho viento por mal tiempo y entonces relativamente poca generación solar al principio de la semana, que ha ido mejorando al final de la semana. Al final de la semana bajó el viento, subió la solar, básicamente porque se fue el mal tiempo para dejar un poco más de espacio al sol. Respecto al resto del mix, entonces, pues gracias al muy fuerte viento al principio de la semana, pues pudimos bajar mucho el uso del gas. Eso a pesar de todavía faltar una unidad nuclear en España. Hemos empezado la semana con 6 gigavatios de producción nuclear, ha ido incrementando paulatinamente a lo largo de la semana, sin todavía llegar al nivel normal al final de la semana. Pero aún así, entonces, gracias al fuerte viento, tanto en España como en Portugal, pudimos bajar mucho la generación térmica de gas, que bajó casi a cero, de hecho, en Portugal. Que podéis ver aquí que desaparece casi totalmente la producción de gas portuguesa y vuelve solamente cuando baja el viento más adelante en la semana. Otra cosa notable es ver una mayor presencia de producción hidráulica. Seguimos en niveles muy bajos porque pues todavía falta agua. El producible hidráulico que estamos observando ahora es medio, completamente dentro de la media, así que no compensa la falta de agua que llevamos arrastrando del año pasado y por eso todavía se usa bastante poca generación hidráulica. Pero ya se usa más y básicamente permite pedir menos ciclos, menos subidas a la producción de gas, porque podemos realmente dar flexibilidad gracias a la hidro para aportar en la punta de la mañana, antes de que salga el sol, y en la punta de la noche, después de que se ponga el sol. Y eso lo vemos muy bien aquí, en particular en España, pero también en Portugal, donde vemos cómo sube la producción hidráulica al momento de la punta respecto a lo que es durante el día, incluso la noche. Y esos perfiles, esa variabilidad en la generación de gas hidráulica, los podemos observar en los precios. Vemos muy bien como al principio de la semana, al tener poco uso de gas, el precio estaba en niveles bajos, en torno de 75 euros a megavatio hora en la península ibérica. El precio era el mismo en España y en Portugal toda la semana. Aquí niveles bajos de precio por tener un bajo uso del gas e incluso unas compensaciones negativas del CAP al precio del gas, gracias entonces a las exportaciones a Francia al principio de la semana. Después ha ido aumentando el uso del gas y con él también su precio debido a la disminución de producción eólica. Por eso subieron los precios aquí en la península ibérica. Y lo último que quería notar era, siguiendo lo que estaba explicando sobre la producción hidráulica y cómo sube por la mañana antes de que salga el sol y también después de que se ponga el sol, lo observamos muy bien aquí también con los precios, con esos dos picos de precio, uno en la madrugada y otro en la noche, que son más o menos profundos importantes, pues dependiendo del volumen de gas que se tiene que usar. Y al principio de la semana, por ejemplo, son más bajos, porque aquí son casi solo relacionados con agua y ya no mucho con gas. Aquí son muy relacionados con gas, por ejemplo. Y notar finalmente como durante el día vuelve a bajar el precio, pero obviamente esta semana y el principio de la semana en particular, donde la producción solar ha sido baja por el mal tiempo, no llegaba a bajar tanto como durante la noche. Sin embargo, en la segunda mitad de la semana sí bajaba tanto como de la noche, incluso un poco más el domingo. Ahí nuevamente esos son
perfiles normales para este momento del año, en medias altas por los altos precios de los commodities, pero perfiles totalmente normales al final de la operación del mercado. Eso era todo por mi parte. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con el precio del gas. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Buenos días a todos. Pues tenemos que por segunda semana consecutiva el precio del gas del mes siguiente ha subido, en este caso fue casi un 8%, un 7,7%, hasta 124,37 euros megavatio hora. Nada, digamos, espectacular, pues como comentaba Valentín antes, más que, bueno, si hacemos caso omiso de los niveles tan altos en los que sigue manteniéndose el gas, pero bueno, la volatilidad entra dentro de lo que estamos viendo las últimas semanas, que es algo inferior de lo que veíamos en meses pasados, ¿no? Y sobre todo a finales de agosto. En este caso, lo que llevó al gas a subir, pues bueno, fue una nueva previsión meteorológica que dice que la primera quincena de diciembre pues va a estar las temperaturas, principalmente en Alemania, algo por debajo de la media para esta época del año, alrededor de 2 grados por debajo. Lo que implicaría cierto aumento de la demanda, aunque estamos viendo que en Alemania, pese a la llegada del frío, están conteniendo de manera bastante llamativa el consumo de gas. Pero bueno, siempre que hay una bajada de temperatura en las proyecciones, pues siempre también lleva implícito un aumento en el precio del contrato del mes siguiente, que es suele ser el más volátil. Y además de este caso, pues hubo dos noticias que también impactaron en el precio. Una fue la amenaza de Gazprom de cortar el envío de gas vía Ucrania. Sabéis que ya solo hay 2 gasoductos operando en este momento y además lo están haciendo también a un nivel pues, bastante contenido. Uno es el que pasa por Ucrania, el otro es el que pasa por Turquía, y en el caso de Ucrania, pues bueno, lo que alegaba Gazprom para amenazar con cortar el gas es que parte de los envíos que estaban pensados para llegar a Moldavia pues estaban quedando en Ucrania. Entonces amenazaban con cortar bueno, pues en un nivel equivalente a los suministros que se había quedado Ucrania. Sin embargo, vimos que el fin de semana la nominación vía este gasoducto era normal y por lo tanto era normal, estaban en los entornos de los 40 millones de metros cúbicos semanales, es decir, que no había cortes en el suministro y por lo tanto, pues bueno, los precios, pese a subir un 10% después del anuncio de Gazprom, pues vimos como al final de semana pues también se relajaban algo. Y la otra noticia que también contribuyó a que los precios subieran de alguna manera fue la propuesta bastante timorata o tímida de la Unión Europea, de la Comisión Europea, sobre el límite al gas. Bueno, ya se ha comentado bastante en los medios, realmente los niveles que ha manejado la Comisión en su propuesta eran tan altos, os recuerdo, 275 euros megavatio durante 2 semanas y una diferencia con el precio del gas natural licuado de más de 58 euros megavatio hora durante 10 días de trading. Bueno, pues si estas dos condiciones se cumplen, entonces se aplica el tope en 275 euros megavatio hora. En los picos más elevados de agosto, que antes nos referíamos a ellos, pues este mecanismo no se hubiera implementado. De ahí que los países que han estado más beligerantes a la hora de imponer un tope al gas, entre ellos España, pero también Francia y otros, pues bueno, pues hayan reaccionado echándose las manos a la cabeza y diciendo que van a seguir presionando para que la propuesta de la Comisión Europea sea un poco más acorde a los niveles a los que ha llegado el mercado, porque si no, esto es papel mojado. Por el otro lado, por el lado de contención en la demanda, tenemos que las nuevas o el mantenimiento de las restricciones en China ante el aumento de casos de COVID de nuevo, pues está haciendo que el gas natural licuado siga llegando a Europa con mucha fluidez. En noviembre se espera que hayan llegado 17 BCM, que es el récord histórico.
está llegando a la semana pues, alrededor de 4, incluyendo Turquía, y eso hace bueno, pues que el suministro desde ese punto de vista esté todavía en niveles bastante razonables. En cuanto hay noticias nuevas, por ejemplo, que Australia ha mandado su primer metanero a Europa en la historia. Ya sabéis que Australia normalmente surte sobre todo a Asia, pues ha mandado el primer metanero a Europa porque Asia sigue sin demandar. También sabemos que el hecho de que los suministros estén llenos en Europa se debe a que China ha demandado 40 BCM menos de lo que se esperaba que hiciera en 2022 y esos 40 BCM han llegado casi en su totalidad a Europa. ¿Qué esperar a partir de ahora? Pues fijaros una anécdota que incluimos en el weekly, es que 2 de las mayores casas de trading de energía en el mundo, que como son Vitol y Trafigura, pues tienen perspectivas completamente diferentes. El CEO de Vitol era bastante catastrofista, diciendo que si no se mantiene o se acelera la destrucción de demanda en Europa el año que viene, vamos a vernos abocados a un escenario de suministro de gas mucho más estrecho que el que hemos tenido este año, es decir, con muchísimas más dificultades que lo que hemos atravesado este año, y sin embargo Trafigura, habida cuenta de cómo están los almacenamientos ahora y de la temperatura que hemos tenido hasta este momento, pues es bastante menos alarmista y dice que no vamos a tener problemas si el invierno está en temperaturas normales, no vamos a tener problemas en llenar los almacenamientos a buen ritmo el año que viene. Así que, ya digo, todos los escenarios abiertos. ICIS, por su parte, en 5 de los 7 que analiza, pues es también bastante negativo. Pero bueno, es verdad que el mercado de momento o Europa ha conseguido batir las previsiones más negativas que había sobre el llenado de almacenamientos y lo ha hecho de una forma sólida, aunque pagando un alto precio por ello. ¿Qué pasó con el CO2 la semana pasada? Pues que tuvo la primera alza que vemos desde el último mes. ¿Os acordáis que aquí hemos comentado todas las semanas pasadas que el alza que se produjo hace un mes pues fue revertida en casi su totalidad en las próximas 3 semanas y sin embargo la semana pasada, una vez que volvíamos a estar alrededor de los 72,5 euros tonelada, pues hemos vuelto a tener otro escape alcista que ha llevado los precios casi al nivel de los 80, se quedó en 79, 78 el máximo de la semana. A partir de ese nivel pues hubo algo de recogida de beneficios. La semana pasada pues subió un 8,8% hasta los 78,86 euros la tonelada, que es el nivel más alto desde principios de noviembre. El pistoletazo de salida se dio el miércoles con la subasta polaca, que bueno, se liquidó con una prima de 38 céntimos de euro, bastante considerable, y además fue demandada, fue la tercera más demandada desde el año 2020, es decir, una subasta que resultó ser muy potente. Fue lo que llevó a los que se habían quedado fuera de la subasta o a los que analizan lo que pasa en estas subastas a seguir comprando y hacerlo durante toda la semana. Aquí, pues esas perspectivas de temperaturas más bajas ayudan, por supuesto, a que se queme más gas o carbón y, por lo tanto, que se demande más CO2. También hemos dicho que el hecho de que a mediados de diciembre terminan las subastas hasta principios de enero, eso también soporta los precios, pero en nuestra opinión, siempre un escape de alrededor del 9-10%. Si no hay casos más concretos que estos dos, creemos que es un poco de sobrereacción, que es un mercado normalmente el del CO2 que se retroalimenta tanto en las alzas como en las bajas, y normalmente luego los excesos pues se van poco a poco, como pasó en este caso, se van mitigando en los próximos días. Bueno, vamos a ver si este es el caso o si los precios siguen subiendo ante pues un descenso continuado de las temperaturas o ya digo que se queda por estos niveles. No ha habido noticias con respecto
al aumento de oferta en los próximos días, semanas, y por lo tanto por ese lado todo sigue igual. Y por último el petróleo Brent, pues lo que hizo fue perder de nuevo posiciones, cayó un 4,5%, marcó un mínimo en 82,31, que fijaros que ya ese mínimo nos lleva a principios de año, por lo que bueno, pues las medidas que antes comentábamos de China y la recesión en ciernes en otros países está haciendo pues, realmente que la demanda esté cayendo y que por lo tanto los precios se acoplen a ese nuevo equilibrio de oferta y demanda. Ya sabéis que la OPEP se reúne, la OPEP Plus en este caso se reúne este fin de semana y nadie descarta que vayan a aumentar el corte en su producción. Sabéis que la última decisión fue recortar 2 millones de barriles al día. Ahora mismo para enero ya se empieza a hablar de que ese aumento puede incrementarse, o ese descenso puede incrementarse porque bueno, pues la situación está yendo en contra de los intereses del cártel. Además, esa decisión se va a tomar justo el día anterior de que el embargo europeo sobre el petróleo ruso se active, y estamos también viendo cuál es el precio final que el G7 va a decidir como límite a la importación de petróleo ruso. Ya sabéis que la propuesta de 65 a 70 dólares barril pues, va a hacer muy poco daño, o haría muy poco daño en caso de ser aprobada, a las arcas rusas, porque ahora mismo el petróleo ruso está cotizando, se vende aproximadamente a esos niveles, incluso por debajo. 62 dólares barril era la última cotización que habíamos visto, y por lo tanto un límite en 65-70 pues no hace nada de daño a Moscú, y lo que se pretende con este límite es cerrar una de las vías o limitar una de las vías de financiación de la guerra que tienen por ingreso de petróleo. Si esto fuera el caso, pues tampoco se estaría haciendo ningún daño, que sería algo así como lo que hubiera pasado con el límite del gas en la propuesta de la Comisión Europea. Países como Polonia y los bálticos han puesto el grito en el cielo también y han dicho que esos límites no se pueden aprobar, y por lo tanto está todavía las discusiones en los países occidentales, todavía están todos sobre la mesa, y se puede esperar que el precio, ese límite, pueda rebajarse algo. Y por último, ya en los futuros de electricidad, como bueno, respondieron a este complejo energético, vemos que todos, salvo el Q1 23, que cerró en 170 euros megavatio hora, perdiendo un 2,43, el resto subió, se apreció. El Q2 23 lo hizo muy ligeramente, en 0,81 hasta 185 euros megavatio hora. El Q3 23, sin embargo, sí que subió considerablemente, un 8 hasta los 238 euros el megavatio hora. Y por el lado de los anuales, pues tenemos que el 23 subió también un 4,5% hasta los 208 euros megavatio hora, y el 24 sigue apreciándose de forma ininterrumpida ya desde mediados de septiembre, y cerró la semana pasada a 153 euros megavatio hora. Ha salido una presentación de Acer diciendo que la liquidez en España es de las más bajas en Europa en lo que se refiere a futuros de electricidad. No da liquidez más allá de un año, sí que vemos que se cierran operaciones a más plazo de un año, pero es verdad que son de límites o de cuantías muy reducidas, y esto no tiene visos de cambiar, a no ser que los mercados se tranquilicen un poco y las garantías bajen algo y puedan entrar actores que han sido expulsados del mercado. Muchas gracias, esto era todo por mi parte. Gracias, Adrián. Gracias a todos. La semana que viene no habrá webinar, como es un día festivo aquí en España. Nos veremos entonces la semana siguiente. Que tengáis un buen día y una buena semana. Hasta luego.